Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Maestras. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Él es Miguel García. Les voy a explicar un poquito quién es Miguel porque eh, el tema de hoy es un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrado a conversar en estos podcasts, pero muchas veces los jóvenes tienen o están en la búsqueda más bien de carreras en todos los sentidos, en tanto empresas de venta directa, de multinivel, de empresas tradicionales, emprender su propio negocio, trabajar para sí mismos, etcétera. Pero también muchos están interesados en la parte política, ¿no? Hay muchos que quieren ser políticos, y dicen, bueno, a lo mejor yo no tengo el carisma, el dinero, los recursos como para convertirme en un político. Sin embargo, el tema de hoy voy a hablar precisamente de una parte que normalmente no se ve cuando se trata de política. O sea, no es la parte pública que lo que hace el político como tal, sino más bien que hacen los llamados operadores políticos, estrategas políticos. ¿Qué es lo que hacen y cómo generan? ¿Cómo podrías a lo mejor tú adentrarte en este mundo que para mí es muy interesante? La verdad me gusta más inclusive que la parte política, lo confieso, pero para eso tengo aquí a un experto que es la primera vez que sale a cámara. Entonces eso es algo bien importante, que es la primera vez que sale a cámara porque normalmente este tipo de labor se hace preferentemente pues sin tener que salir a cuadro, no es una persona que se dedique a salir frente a cuadro. Sin embargo, la labor es muy interesante. Así es que muchas gracias, Miguel, No, al por aceptar. contrario, gracias por invitarme, amigo. No, Y pues saludos a toda la gente que te sigue en todos gracias, tus canales. gracias, gracias. Oye, pues tenemos ya algo de tiempo, no mucho, pero algo de tiempo de conocernos. A mí me ha tocado trabajar, Miguel, en varias campañas políticas, lo aclaro. Yo entré, y lo platico Sí, primero de mí sí, un sí. poquito para empezar con el contexto de lo que vamos a hablar. Yo empecé en la política por accidente. Yo no soy político, soy una persona que se dedica desde hace muchos años al desarrollo personal en todos los ámbitos, desde hablar de desarrollo humano, automotivación, liderazgo, ventas, comunicación, etcétera. Pero por accidente, por mero accidente real, entré a la política. O sea, me entré dentro de un movimiento que era un movimiento nada más y se convirtió en partido político, por ende me convertí en un fundador del partido y por ende me invitaron a ser candidato, después quedé en una de las posiciones, quedé como consejero de ese partido por muchos años y me adentré a este mundo que no conocía, que es el mundo político. Llegué a ser diputado federal, diputado suplente, asesor legislativo, consejero en el partido, etcétera, que es Sí. cosa que muchos que me siguen no saben de mí. Me conocen más por el otro ámbito que te estoy diciendo. Entonces yo entré a este mundo y me doy cuenta que en este mundo hay muchas oportunidades de trabajo, vamos a decirlo así, eh, que en las cuales se adentra la gente que le gusta la política. O sea, no todos son políticos, no todos quieren, bueno, entre, Muy bien, porque más bien sí son todo mundo hace políticos. política Sí, diaria. exacto. Pero me refiero que no son o no quieren ser la cara como el candidato, sino dentro de este mundo también existen muchos actores diferentes, como los estrategas políticos. El político como tal, pues ya lo mencioné. Sí, El el que está estratega enfrente. político, el operador político, el que trabaja como en el territorio, creando estructuras. Están los expertos en marketing político, comunicación política. O sea, hay Sí. muchos actores, ¿no? En esto. Claro, hay mucho lugar. Eh, Todos hacemos política Sí. siempre, toda la vida. Eso de que dices que es por accidente, algo Mm, traías, porque generalmente nos acercamos por una convicción, sí. por ideologías, en este caso si eres de izquierda, si eres de derecha, quieres cambiar algo, y es donde te empiezas a acercar ya sea a un actor político principal o a un partido, ¿verdad? Ujú. Así como tú lo hiciste, que fuiste a buscar un partido y te fuiste involucrando cada vez más hasta llegar a ser diputado. Sí. Para los chavos,
Hay el que es candidato, pues es el 1% de toda la gente que hay. Son muy pocos los que llegan a ser candidatos, por cualquier tipo de razón. Y hay muchos atrás, actores, como tú dices, que están trabajando diariamente en el quehacer político, para llegar a acuerdos, para lograr posiciones, para lograr lugares, para cambiar temas en la sociedad. Entonces, lo que hay atrás es una maquinaria que siempre está funcionando, con diferentes creencias, diferentes líneas de hacer política, y entonces ahí es donde debe de haber los acuerdos. Realmente los acuerdos muchas veces no salen a la luz, y no salen a la luz porque no es porque sean acuerdos abajo de la mesa, ¿no? Sino porque como todo, como en las empresas privadas, como en los empleados de empresas muy grandes, siempre hay egos. Sí. Siempre hay egos, siempre hay maneras de pensar, siempre hay grupos. En todos lados hay grupos. Uh-huh. Entonces, hay actores que se dedican a llegar a acuerdos, a ver las cosas más fríos, sin un interés personal, sino ver el bien de todos los actores que están en ese momento tratando de llegar a un acuerdo. Entonces, ahí es donde empieza parte de los actores, que son los que hacen los acuerdos, los llamados operadores. Que son más que una persona que tienen ciertas cabezas, o las cabezas del grupo tienen mucha confianza con ellos para poder llegar a acuerdos. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, a ver, un estratega político no es lo mismo que un operador político, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Sí. O sea, un estratega político, ¿quién cae en ese rol? ¿Un coordinador de campaña? Bueno, no, los estrategas son los que analizan cómo está todo el universo en un momento, es decir, qué otros candidatos hay, si vamos a decir que es una campaña, bueno, qué candidatos son mis contrincantes, qué tienen, qué no tienen, qué fortalezas, qué debilidades y qué fortalezas tiene el mismo candidato, uh-huh. Y de ahí hacer una campaña de marketing, ¿verdad? Haces una estrategia para crear una campaña de marketing que te van ayudando los analistas digitales, los de marketing digital, los de publicistas, los creativos, y ahí es donde el estratega empieza a dirigir una campaña, ¿verdad? También si tienes los operadores territoriales, qué fuerza tienen, qué fuerza no tienen. Es decir, un estratega va a decir, bueno, René llega mejor con la gente de clase media o el sector popular, pero no se lleva bien con los de la clase empresarial. Ajá. Bueno, vamos a meterle por aquí, vamos a sentarlo, que lo conozcan los empresarios. Eso es lo que hace un estratega. Un operador ya va más concreto a llegar a acuerdos. Es decir, tienes varios grupos de las cámaras empresariales, uh-huh. Pero no les caes bien. Ajá. Un operador va y llega, oye, debes de caer bien, mira, estas son las virtudes de esta persona, esto tiene, si llega, él va a fortalecer el sector empresarial. Eso empieza a ser. ¿Se puede decir que, por ejemplo, un operador es un negociador o una persona que vende al candidato hacia ciertos sectores o con cierta gente, o no? Pues no es vender, sino es que sepan de todas sus fortalezas, y que si en campaña que se llegue a estar, va a fortalecer los ciertos intereses de ese grupo. En las campañas también, pues sí, obviamente vas y vendes el producto que es el candidato, pero también que sepan que si gana, van a poder llegar a acuerdos, van a poder transitar, los va a apoyar, y viceversa, ¿verdad? Porque la sociedad también tiene que apoyar al político y que le dé herramientas para poder sacar adelante las cuestiones públicas. Dentro de este universo político, ¿tú cuál crees que sea el factor por el cual muchos pelean la plaza como candidatos? O sea, ¿por qué si hay gente a veces detrás del mismo candidato que son incluso a veces hasta más importantes, por qué hay tanta pugna para ser el candidato? Porque eso lo he notado yo prácticamente en todas las campañas. Bueno, es que cuando llegan a ganar, pues prácticamente se convierten en unos reyes, ¿verdad? O sea,
nadie los puede quitar, Sí. al menos que ellos mismos se aíslen o declinen, pero nadie los puede quitar. Si están trabajando, aunque trabajen mediocremente, si mientras no cometan un ilícito, Van a continuar en van el a puesto. continuar. Y él es el jefe. Entonces, el ser jefe, en un sentido así estricto, es jefe de la posición y que nadie los puede quitar, pues obviamente es bastante apetecible para muchos. El problema es que, ¿dónde está el quehacer político? Ahora todo el mundo quiere, como bien dices tú, ser candidatos para llegar a la posición y tratar de nada más de mantenerse ahí y siendo las cabezas sin realmente hacer un quehacer político. ¿No has visto o no has notado un cambio en las generaciones respecto a eso? ¿A qué me refiero? A mí me tocó de joven ver cómo gobernaba X partido, que ya todo el mundo sabemos quién gobernaba aquí por muchos años, ¿no? Y eran posiciones donde la gente veía a los gobernantes, como dices tú, como reyes. Y de pronto viene una nueva política, bueno, que yo noto al menos, o al menos lo hacen parecer como ahora yo ya no tengo esa investidura del gobernante, de yo gobierno, sino más bien yo sirvo, yo soy el servidor, y la gente antes pues veían a un político, el gobernador, alcalde, al presidente como la octava maravilla, ¿no? Y ahora los ven como la persona que tiene que servirme y no debería estar comiendo en este restaurante y no debería traer ese auto y no. Sí, bueno, es que a ver, el político está para servir, ¿verdad? Es un puesto que la gente te lo otorga Sí. creyendo en ti, en las urnas. Pero para empezar es prestado, ¿verdad? Sí. Y dos, es para servir. O sea, así debería de ser entonces. Pues así debería Sí, haber ese estado debería ser, siempre. ¿ah? Antes nos daban un poquito más de miedo los políticos, como que había una investidura más hermética, vamos a ponerle así, menos accesible. Ahora es más accesible, pero también por las redes, que lo estás viendo casi todo el tiempo, ¿verdad? Si te interesa, lo puedes estar viendo 24 horas lo que está haciendo. Entonces, creo que también desmeritamos ya nosotros como sociedad y el mismo político los puestos. O sea, el ser gobernante, por ejemplo, de este estado, pues se necesita tener 24/7 la investidura del gobernador. Y eso es, no de 9 a 5. No, pero vamos a decir, es uno de los estados más poderosos de Latinoamérica. Sí. Y le tienes que dar ese trato, dar un ¿no? tiempo, claro. Igual los diputados, o sea, hay tiempo para todo, tiempo para jugar, tiempo tal vez si eres gracioso para jugar un ratito, pero no puede ser siempre así. Y la gente tiene que entender eso también, que hay si vas a una junta de consejo de una empresa muy grande, pues no vas a llegar en shorts. Al menos que vendas eso, o que seas un surfer y vendas tablas de surf. Bueno, pues ahí claro. llego con mi tabla y así, porque así amerita. Pero si es una empresa muy importante, pues le tienes que dar ese trato. Igual también nosotros aquí hacia los políticos y los políticos hacia nosotros, hay que darle esa seriedad de lo que significa estar, por ejemplo, aquí otra vez con Nuevo León, en uno de los estados más importantes de Latinoamérica. Ahora, volviendo a la temática de que este podcast lo van a ver jóvenes y adultos, ¿verdad? Bueno, de hecho, quiero aclarar que una cosa que me gusta de la política es que no hay una edad específica para entrar. O sea, hay gente que entra a los 60 años, empiezan en la política y les va muy bien. Y les va muy bien. O sea, mucha gente que piensa, ya no tengo nada que hacer, y en la política hay muchas oportunidades por todos lados para poder trabajar, Siempre hay cosas que hacer en la política, pues obviamente siempre vas a servir a diferentes edades, que es todas, ¿verdad? Sí. Desde los niños, los jóvenes, los que están por primera vez votando, los adultos jóvenes, los adultos ya y los ya mayores. Entonces, a la hora que empieces tú, si es una convicción con servir, te va a ir bien. Así es. Esa es la realidad. Mientras tengas las energías, esto nada tiene que ver con la edad, tiene que ver con ser maduro en los pensamientos de lo que significa servir.
Entonces, Ahora, ahí empieza. ahí empieza. Ahora, pero sé que mucha gente que ve son muchachos, son jóvenes o jovencitas que están buscando oportunidades de trabajo, bueno, no sé si decirlo de trabajo, de profesión más bien, porque conozco mucha gente que de hecho me escriben y me dicen, oye, vimos que estuviste en la política, ¿cómo se entra? O sea, ¿cómo se entra a la política? Entonces, esa es una pregunta que te voy a hacer, pero primero es explicar el punto de lo que quería decir, que hay muchos que les interesa trabajar en la política, pero solo creen que la única labor dentro de la política es ser candidato. O ser servidor público, así tal cual, o ¿verdad? funcionario, Un sí. funcionario. Exacto. Entonces, dentro de la política de este universo hay un montón de profesiones dentro de, ¿no? Sí. O sea, que uno puede escoger. ¿Cuáles son las que tú crees que tengan mayor futuro? O sea, para un joven que Sí. quiere entrar a este mundo. Bueno, definitivamente la primera y que ha cambiado todo en la forma de hacer política, pues es el marketing digital, ¿verdad? Sí. Obviamente todo en los últimos 15 años, 18 años, lo que ha venido a revolucionar el tema digital, pues mueve todos los paradigmas, ¿verdad? Cambia totalmente cómo se hacía campañas, cómo se transmitía las cosas, los logros, las noticias, cómo corrían. Ahora, pues todas las noticias corren rapidísimo, ¿verdad? Y todas son importantes. Entonces, ahí hay un nicho muy grande de cómo se va a hacer política y cómo se mueve también los aparatos administrativos, es decir, en el Estado. Todo está basado en cómo comunicas lo que está pasando. Por ejemplo, aquí el Alberto, cómo lo comunicaron, qué es donde están las fallas, quién se está quejando. Corre, toda esa información corre mucho más rápido. Entonces, ahí hay obviamente un nicho muy importante para los jóvenes, pero en cualquier lugar donde estén de la administración pública, si es que quieren ser funcionarios, pues una es que tienen que ser especializados en el área donde estén, ¿verdad? O sea, si estás en agua y drenaje y estás yendo a campo, pues tienes que ser ingeniero. Entonces, no puedes poner ahí a un comunicólogo. Entonces, son como empresas. Hay áreas donde debes de estar, pero sí deben de tener la sensibilidad de hacer política, siempre y llegar a acuerdos. Otra vez, en el tema político, y cuando llegas a una administración pública o estás legislando, no, si es administración pública y estás en una dependencia y tienes que invertir, pues el dinero no es tuyo, el dinero es del pueblo. Sí. Y todo tiene que estar pensado en cómo vas a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Si estás legislando, igual, las leyes las tienes que hacer no pensadas para un sector y que toda esa ley esté cargada hacia ese sector. Tienes que estar pensando en toda la gente. Y así en cualquier área que estés. Entonces, el político en campaña o el candidato en campaña, bueno, tiene que llegar a todos los sectores de tal o cual manera. Que eso lo hace el estratega político, ¿verdad? Esa es otra parte. Saber qué discurso va a tener en cada lugar y cómo va a ayudar a la gente, pero tiene que estar pensando en todo. Entonces, el funcionario o el que quiere ser candidato o el que quiere estar atrás de un candidato cerca, de confianza, lo primero es la sensibilidad. La sensibilidad de lo que está pasando en tu ciudad, en tu distrito, en tu estado, en tu nación. Entonces, de ahí parte. Okay. Sin eso, no hay nada. Por eso vemos, por ejemplo, aquí el caso de Nuevo León, en esta legislatura, los diputados que ya van a salir en un mes, pues la mitad, MC no tenía ningún diputado y terminó teniendo, no sé, 8 o 9, porque les ofreció cosas. Como si yo, ciudadano, te di a ti, por ejemplo, el voto, René, para que llegaras a ser diputado, y luego al año dices, no, ya me voy a otro partido. Ajá. Pues yo voto por ti porque te creo, una, y dos, porque hay una afinidad con la ideología. Con la ideología del partido al cual representas. Si fueras independiente, pues bueno, pero aún así te creo a ti, creo en tu ideología.
En este caso, ¿cómo puede ser posible que se brinquen a otro partido nada más porque sí? Eso no es un acuerdo entre el distrito, si fuiste diputado o fuiste a hablar con todo el distrito para ver si convenía cambiarte o no. O sea, eso, pues la verdad, ni es operación política, es tema mercenario, y eso es lo que hemos venido sufriendo como sociedad, que también no exigimos. Sí. O sea, si no creo en eso, oyes, no te voy, pero no te va a decir a reelegirte porque no te voy a dar el voto. Pero también ese partido que hizo esa forma de compra para que te vayas a otro partido, o un alcalde, por ejemplo. O sea, yo lo digo, el de Santa Catarina, el alcalde de Santa Catarina, oyes, era de un grupo político muy, muy arraigado en el panismo, que estaban muy fuertes, gana la candidatura de Santa Catarina con el PAN, y al año dice que no, que se va ahora con MC. Oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo te puedes cambiar así? Ah, no, es que me va a convenir más porque me va a dar más dinero. Pues el gobierno estatal no debería de ver si eres de un partido u otro para darte o no ya son dinero. gobierno. Tienes que hacer una operación política para gestionar, para recursos, con mucho respeto a la ciudadanía y a la otra parte política, o al gobernador en este caso, para poder lograr acuerdos y que logres tus cosas. Pero ¿cómo te brincas? Pues mejor te hubieras quedado de independiente, o te hubieras quedado en tu partido. Nomás no les haces caso si dices que estás sufriendo presiones de un grupo u otro. Bueno, pues tú eres el alcalde, ¿cómo que presiones? Sí. Pues, no, pues simplemente no les contestas, y tú acatas lo que la ciudadanía quiere. Sin embargo, bueno, volvió a ganar, ahora por MC. Entonces es lo que, por ejemplo, ahí es lo que tenemos que ver. ¿Hay estructuras políticas que las mantienen los partidos o no? Yo pienso que en Nuevo León ya la gente ha despertado en eso. Despertó con Jaime Rodríguez hace 12 años. Sí. Ahora hace 9, ahora también con Samuel. Sí. Los dos son, Jaime era independiente, y rompió todos los esquemas del tradicionalismo. Como el famoso outsider que dicen, el de fuera. También, y luego también viene Samuel, y es lo mismo. Samuel era pues también un ente independiente, ¿verdad? Sí, porque un partido que no... Un partido nuevo. Él solo, con grandes logros en la forma de hacer campaña, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente ya empieza a ver eso, donde realmente debe de bajar un poquito los colores, en el sentido de que no nada más es eso, sino también la persona. Pero si ahorita estamos votando personas con partido, hay que respetar eso. No se pueden estar cambiando. Yo no veo bien que a medio camino, no, ya me voy a brincar a o me voy a brincar a esto. ¿Por qué? Si la gente votó por ti con un partido, con unas siglas de un partido. Sería una buena iniciativa meter, ¿no? Claro, pues cámaras. Que no se pueden ir a otros partidos ni hasta que acaben. Sí. Si es que quieren ellos ya irse como personas, ¿no? Sí. Pero no como a medio término, me cambio acá y luego me cambio acá. Claro. Pues no está mal, porque estás confundiendo a la gente. Sí. Y hay mucha gente o como los chavos que apenas van aprendiendo y que quieren esto, que por donde, oye, pues si se va para un lado y luego para otro, y luego le ofrecen dinero o no le ofrecen dinero, y por qué se fueron, entonces se vuelve un tema de a ver cómo logro más, por lograr más, no por ayudar a la gente, no por servir. No por servir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener más cultura política, en el sentido de conocer más al candidato, y también los ideales de cada partido, porque yo me acuerdo cuando estaba chavo, también a mí me gustaba más la izquierda que la derecha, y luego empecé a ver actores en la izquierda y en la derecha, y a veces me gustaba uno. Yo siempre, desde la primera vez que voté, siempre he hecho un ejercicio democrático, yo lo digo, hacia mi interior. Sí. Porque siempre cuando estábamos chicos, que tus papás votaban todo PRI o todo PAN, ¿verdad? Lo que había, pero era en línea. Sí. Y yo siempre dije, bueno, déjame hacer un ejercicio democrático hacia mí, donde nada voy a votar en línea, voy a buscar el mejor candidato
Y bueno, a lo mejor me tocaban a veces que sí, eran 3 y uno acá, y a veces uno y uno y uno y uno, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde empiezas a querer involucrarte un poquito más en lo que está pasando con los actores políticos. Eso es, yo creo es lo primero que deberíamos de hacer, ¿verdad? Sí, o sea, antes de adentrarte es definir bien exactamente ese Pues término. debes de tener pues una ideología, porque si no vas a andar, te vas Sí. a dar muchas decepciones, ¿no? Sí. Vas a andar chapulineando vas ahí. a andar- que bueno, si fueras independiente, ¿no? Sí. Pues pelea lo independiente, pero por ejemplo, los partidos también se dedicaron a destrozar y a poner muy cuesta arriba a las personas que quieren vivir por la vía independiente. Sí. Los acotan mucho. O sea, tú en un principio tenías cierta afinidad con la izquierda, Claro, ¿sí? claro, yo pienso que no puede haber tanta disparidad. O sea, no puede ser que tengamos mucha pobreza y luego tengamos de las empresas más ricas del mundo, Sí. con más dinero del mundo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque mucha gente, yo me he dado cuenta que no entienden lo que es la izquierda y lo que es la derecha. O sea, no entienden el término. Yo a mucha gente, antes de que entrara nuestro actual presidente, que es el primero de izquierda Sí. después de muchos años, bueno, el PRI se consideraba de centro, Izquierda, de centro más o no sé ni dónde ponerlo, Pon- ¿verdad? Pero bueno, luego estuvo el PAN, que era derecha extrema, y la gente que yo le preguntaba, ¿tú sabes lo que es la izquierda? Y decía, son los contrarios. Y yo, ajá, sí son los contrarios de los que están gobernando. Estamos hablando cuando Fox y Calderón son los contrarios de los que están gobernando. Sí, pero ¿qué es la izquierda? Pues los contrarios. Entonces yo me di cuenta cuando empecé a hacer más preguntas que la gente pensaba que la izquierda era la oposición. Entonces ahora que está la izquierda gobernando, la gente se confunde porque dicen, yo pensé que ahora los del PRI, el PAN, por ejemplo, Ahora son la izquierda. ahora ellos son la izquierda porque son los La contrarios. oposición, sí. Entonces, ¿qué realmente es ese tema de ser de izquierda Bueno, y realmente de derecha? derecha o de izquierda, aquí no, sí hay las diferencias, pero no están tan marcadas como en otros países, o por ejemplo como en Estados Unidos, que están todos revueltos. Sí. Aquí no podemos decir de centro izquierda, bueno, primero enarbola las causas sociales, es decir, el PRI también, lo que tuvo mucho éxito en el PRI fueron que todas las corrientes políticas o todos los movimientos políticos que hubo desde los años 40 los empezaron a aglutinar y los ponían, a todos les daban su espacio. Ujú. Eso es lo que hacía el PRI con todas las necesidades de todos, pero desde los movimientos agrarios, estudiantiles, hasta los empresariales, y todos tenían un espacio en el PRI. Ujú. Entonces, eso hacía que todos tuvieran las mismas posibilidades de lograr cosas. Ujú. Entonces, eso, pues un centro izquierda. La derecha, pues dicen la derecha conservadora, bueno, porque aquí como somos católicos, bueno, todo lo de lo que más se apega a la iglesia, con los valores cristianos católicos, y los de la derecha eran la parte más empresarial, que estaban viendo, bueno, cómo, si eres empresario, cómo crear riqueza y ganar dinero, ¿verdad? Así, muy frío. Sí. Yo creo que aquí con López Obrador, bueno, el eslogan desde la primera vez que contendió por el PRD, por el bien de todos. Sí. Y ahora dice, por el bien primero los pobres. Sí, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, ¿qué fue? Bueno, pues volver a las causas sociales, a tratar de bajar la brecha de las diferencias en cuanto al poder adquisitivo. Pero pues ahí no empieza, también todo empieza con la educación. Si no tenemos educación, esa brecha siempre se va a ir abriendo más y más y más y más. Entonces, lo primero es la educación. Ok, ahora, imagínate que yo soy un joven, güey, quiero quiero entrar al mundo de la política. ¿Qué opciones tengo? Tengo la opción de meterme trabajando redes sociales. O sea, ¿cómo entra una persona a la política? O sea, yo ya platiqué mi historia, ¿verdad? Sí. Yo entré por accidente, güey. Así lo digo yo, ¿verdad? Sí hubo obviamente una intención, una ideología, algo que a lo mejor yo tenía afinidad con lo que ese movimiento representaba,
porque era un movimiento. Digo representaba porque ya no es un movimiento, ahora es un partido. Pero por ahí entré. Por alguna razón, como me tocó estar primero ahí, pues me tocó estar en la fundación. Pero una persona que no ha estado nunca en política. Yo conozco muchos jóvenes, muchas personas que dicen, yo quiero entrar a la política, pero no saben cómo entrar a la política. Bueno, la primera, bueno, te voy a platicar mi historia. Por ejemplo, yo estuve en una ONG que se llama Foro Libre Democrático. Sí. Y lo que hacíamos ahí era tratar de luchar para que hubiera el plebiscito, para que hubiera la reelección, para que hubiera las candidaturas independientes. Y ahí en el grupo era un grupo donde había todas las corrientes, había políticos, no políticos, empresarios, políticos que estaban en receso, por así decir, en la banca por X tiempo, y luego ya regresaban a la política y se separaban un poquito ahí del foro. Y ahí es donde empiezas, en una ONG, por ejemplo, yo empecé ahí. Un poquito antes, yo en mi negocio, tenía un negocio de envíos de dinero. Oye, pues yo veía todos los mexicanos que estaban en Estados Unidos enviando dinero hasta a su abuelita, porque los mexicanos somos muy buenos en el apego de la familia, sí. y le mandaban hasta a su abuelita, o sea, hasta una tercera generación dinero. Entonces, y veía cómo había comunidades donde no había hombres. O sea, en la sierra, en Zacatecas, y no había hombres, puras mujeres y niños, porque todos andaban en Estados Unidos trabajando y enviando dinero, ¿verdad? Claro, activaban mucho la economía, porque era dinero literalmente caído del cielo, ¿verdad? Sí. El empresario no necesita tener más empleos, el gobierno tampoco necesita generarlos, total, es un dinero todo totalmente, y en cash, ¿verdad? Ese es efectivo, no es crédito. Bueno, y yo le digo a un amigo, oye, fui con un amigo y le dije, es que yo quiero, un amigo político, él me dijo, oye, yo quiero, ayúdame a tener una diputación o algo, así de la nada. Así. Y él me dijo, no hagas eso, mejor te voy a presentar con una persona que le vas a aprender mucho. Va para candidato también. Bueno, pues voy, me presento con él, ahí platicamos, y me dice, entonces ¿quieres andar aquí en la campaña? Sí. Bueno, vente mañana a las 7 de la mañana. Y así pasó la campaña. Todos los días a las 7 de la mañana. Es una persona muy disciplinada, y todos los días a las 7 de la mañana. ¿Y a qué era candidato? A diputado. ¿Diputado local? Diputado local. Ok. Y todos los días estaba ahí con él. Y al final de la campaña me dijo, no, pues nos empezamos a hacer amigos, pues en el trato día a día, diario, ¿verdad? Y conociéndonos. Me dijo, no, hombre, yo al principio te vi y dije, no, hombre, no va a aguantar ni un día. Aquí el güerillo así abiertamente. Sí, sí. Me dijo, pues, ¿a qué anduviste aquí conmigo? Siempre. Y nos volvimos muy amigos. Y en aquel momento no ganó él, por factores políticos. Pero a la postre volvió a llegar a estar en un cargo importante en la política, y ahí siempre yo estuve con él. Entonces, ¿cómo dices, cómo te acercas? Bueno, lo que hablamos, ¿cuáles son tus ideales, verdad? ¿Dónde se acerca más un partido o una corriente o una ONG a lo que tú piensas, verdad? O sea, puede ser una ONG que a ti te gustan mucho los animales, pues a lo mejor hay una que cuida a los animalitos, pues ahí, y ahí empiezas a hacer política. A lo mejor de ahí brincas a conocer a gente del verde, por ejemplo. Claro. Y ahí es como empiezas. Empieza con donde tú quieres una convicción personal de tus ideales, ¿verdad? Ahí es donde empieza. Y 3 es acercarte a los partidos. Tú te puedes acercar a cualquier comité como hijo de vecino, ¿verdad? Sí. Y decir, yo quiero participar. ¿La gente tiene el derecho a participar con cualquier partido? Puede, si le dan entrada y yo quiero apoyar, pues te van a dar oportunidad. Eso no quiere decir que te van a pagar en un principio, pero sí. Es como todo, te vas metiendo y vas conociendo hasta que puede haber una invitación, ¿verdad? Ok, o sea, entiendo. Ok, defines tu ideología, estudias bien, investigas un poquito, sí. ¿Cuál partido tiene un poquito lo que
tú crees, o Sí. sea, que sea más afín a lo tuyo. Sí. Entonces vas al partido y te afilias. ¿Sí? Ese sería lo ideal, ¿no? Sería el primer paso. El primer ¿no? paso, ¿no? Ya estás en el partido, empiezas, me imagino, a asistir a las asambleas, reuniones. las reuniones y todo, y de ahí ya te empiezan a conocer. Así es como el primer día que vas al colegio, Sí, ¿verdad? sí. Pues no conoces a nadie. Sí, Sí, vas a la secundaria, no conoces a nadie, pero te cayó bien un grupillo ahí que anda ahí, o te gustaron la niña esa güerita, pues ahí vas y te empiezas a pegar, ¿no? Sí. Entonces, es similar, Sí. es un quehacer con la sensibilidad humana de cómo te vas metiendo, pero en teoría, si te acercas más a una ideología, vas a llegar a un partido donde hay una corriente que muy seguramente va a ser igual a la tuya y vas a hallar gente afín. Sí. Es como los amigos, como tú y yo, que el Sí. otro día lo platicábamos, pues a lo mejor Dios nos puso en el camino porque Sí. de la nada fue nada más porque tocaron ahí nuestros puntos de vida Sí. en un momentito, claro. pero de ahí salen cosas buenas. Y empiezas a tener las relaciones con la Claro, gente que está. Claro. Y siempre hay gente buena. Ujú. O sea, si tú vas con una convicción, vas a hallar gente buena que tú le vas a transmitir esa convicción y te vas a ir. Aunque sea, yo, por ejemplo, de mis mejores amigos son chavos. Sí, O sea, yo tengo 51 años y tengo amigos entrañables de 30 años, sí, que nada tiene que ver con la edad, tiene que ver con unas ideologías de nuestras maneras de pensar, de cómo nos conducimos, y así es. ujú, Y ellos me piden muchos consejos por cosas que yo he pasado por la edad, y yo también les chupo chorros de información, sí, ¿verdad? Sí, Para llevarla y trasladarla a donde yo ando. sí, Y energía, aparte, Claro. ¿verdad? Porque no te puedes dejar de los chavos. sí, 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 Es igual tú acá Claro. donde andas, Sí, ¿verdad? sí. Con tanta tecnología y pues te tienes que estar, Claro. Mejor te haces amigo de ellos Sí. y van a salir gente buena. Entonces, volviendo al tema, acérquense a los partidos o a ONGs. donde- Claro, ya estando en los partidos, en las reuniones, empiezas a conocer a gente y tarde o temprano algunos de ellos los van a escoger como Claro. candidatos. O tú. O van a decir ¿Verdad? tú, vente para acá. Y Sí de es. repente, de Así buenas es. a primeras, resulta que eres candidato a diputado. No, en la o- política la cosa es que todo es incierto y nunca sabes dónde brinca la liebre, ¿verdad? Todo se está moviendo, es muy dinámico. Sí. Todo se mueve en todo momento. Entonces, tienes que estar ahí. Mira, te voy a contar un secreto. Espero que nadie le diga nada a nadie. He tenido como 4 amigos, fíjate, que me dicen, es que no entiendo cómo entrar a la política. Va a estar muy mal lo que voy a decir, pero eran personas muy capaces. Que yo decía, tienen, como en un evento yo escuché a un estratega político decir, no es lo mismo ser político que conocer la profesión. O sea, tú puedes ser un gran administrador, pero no vas a llegar a administrar la ciudad porque no eres político. Y a veces es al contrario, ¿verdad? O sea, bueno, a veces eres muy político, pero no sabes administrar. Sí. Entonces hay un tema ahí. Pero bueno, estas personas de las cuales hablo son personas con mucha capacidad de ejecución, pero que no sabían cómo entrar a la política. Y les di un consejo, no sé si haya sido bueno o malo, pero les dije, mira, vas a conseguir tu papelería, toda la papelería que necesitas, que se requiere para ser candidato, ¿ok? Vas a irte al partido donde sea afín a tu ideología, ¿ok? Que el PAN o que el PRI o Morena o Vida o MC, no sé. Y te vas a quedar el último día del registro. El último día de registro y vas a tener tus papeles ahí con tu carpeta, con tu nombre y Diciendo, aquí estoy. Ajá, aquí es, y llegas con las personas del registro y aquí tengo mi papelería. ¿Y usted a qué viene? Pues para registrarme en donde haya una oportunidad. Pues esas 4 personas quedaron registrados como candidatos, o sea, sin haber ido a una reunión de política, como candidatos, no obviamente un candidato a diputado ni nada por el estilo, pero regidores. Pues que es sumamente importante. Que es sumamente importante. Son las personas en la comunidad, son las primeras personas que debemos de saber y acercarnos a ellos. Exacto. ¿Verdad? Son muy, muy importantes los regidores. Entonces casi siempre los partidos tienen un déficit de gente
y a la mera hora de los registros andan buscando a ver a quién meten. Ese es el problema que tienen, donde andan metiendo a amigos, a familiares, etcétera. Fíjate, sí, eso, disculpa que te interrumpa, eso es bien importante. Y, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que se necesitan nuevos cuadros. Así como llegó Samuel, Sí. joven, con mucha fortaleza, muy echado para adelante, así se necesitan nuevos cuadros en todos los partidos. Creo que el PRI y el PAN, que han venido a menos, ¿verdad? Ya estaban a punto de muerte, ahora pues más o menos juntos van a poder dar ahí un balance político en la legislatura, pero han perdido mucho terreno y es porque no crean nuevos cuadros. Siempre tienen que estar creando nuevos cuadros, jóvenes o grandes, pero nuevos cuadros al final del día. Ujú. Y muchos dicen, no, ¿para qué me meto si siempre son los mismos? Por Sí. ejemplo, lo que te decían tus amigos, pues no sé, y medio sé, pero sé que siempre están los mismos. Entonces, Ujú. ha de estar muy cuesta arriba el cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Sí. Y tienes razón, siempre hay un déficit de reservas de talento Sí. para que entren. Entonces, yo creo que hay que tener convicción. Sí. La cosa es, para los jóvenes, yo siempre les digo, no vas a llegar a que te paguen, no vas a llegar a ganarte dinero. Tienes que empezar como te lo tienes que ganar, y si llegas a un puesto público o siendo candidato y ganas, bueno, vas a tener un sueldo que te va a remunerar, ¿verdad? Remunerar. Entonces, yo creo que ahí es donde debes de partir, porque también siempre ahora piensan que los políticos de la noche a la mañana se hacen millonarios. Ujú. Y eso también hay que decirlo, no debe ser así. Deben de tener un buen sueldo Ujú. para que puedan servir sin estar intentando sacar dinero de otros lados. Oye, yo te voy a decir una cosa que parece chiste, güey. Pero yo me mudé de casa. De hecho, de aquí donde estamos en el estudio, ahorita nos asomamos y te enseño dónde vivía yo antes. Ahorita, de hecho, me estoy mudando casualmente, otra vez porque estoy construyendo. Pero cuando llego a esa nueva colonia, era una colonia cerrada, privada, entonces pues, los vecinos llegaron a saludar y a conocer. Sí, a conocer Así que quién. vente aquí a la área común a platicar, Sí, a a conocerte. conocerte. ¿Y a qué te dedicas? Pum. Yo en ese momento era diputado federal, era titular. Y estaba en la salida, ya estaba saliendo, faltando un mes. Y empezó el tema del dinero, porque luego piensan, pues este debe estar ganando mucho dinero, o robando, o lo que sea. Y le digo a los nuevos amigos, le digo, mira, a mí de lo único que me pueden acusar es de empobrecimiento inexplicable. Sí. Le dije, porque ustedes no tienen idea de la cantidad de dinero que se le tiene que invertir para aprender en el tema político. Y no estoy hablando de que, ay, René, pues nos estás enseñando cómo entrar y ahora estás diciendo que se necesita dinero. Se necesita dinero cuando vas a ser candidato y sobre todo en una posición muy, muy alta. No es porque el partido a veces no te ayude con las prerrogativas para poder hacer la campaña, sino muchas veces tienes que hablar con gente, caminar, o sea, ir a comer con personas, cenar con personas, hacer reuniones con gente y todo eso implica costos Gasto. de todo tipo. Entonces ahí sí te toca pues muchas veces poner de tu bolsa porque un partido no te lo va a poner. Entonces, pues no es de que se basen ricos de la noche a la mañana, la verdad es que muchos políticos simplemente entran a la política por convicción, porque sí hay. La gente no cree que hay, pero sí hay gente que entra por convicción a la política y que no se hacen ricos, nunca. No, y viven bien. O sea, también Mm. el político, pues, es una posición muy importante, es como un alto ejecutivo en cualquier empresa. Deben de tener un buen sueldo Sí. y deben de vivir bien. O sea, eso no tiene nada que ver. Son el porcentaje de los políticos por representación pública, o sea, por votación, son muy poquitos. Sí. Digo, es el 1%. Sí. Entonces, claro que son personas que tienen muchas cualidades, que tienen conocimientos, que aparte se atrevieron a hacer eso, Ujú. a estar en el ojo público, porque Sí. también es la otra parte, ¿verdad? El político, pues, Sí. está en el ojo público y siempre
ese ojo público va a tirar para mal, no va a tirar para bien generalmente. Entonces, yo creo cuando están los salarios bien pagados, el político tiene que vivir bien, como te vuelvo a repetir, como cualquier empresario, como cualquier alto directivo. ¿Por qué no? Si están trabajando. El problema es que hay, luego se pueden manejar otro tipo de situaciones en las que se ven beneficiados y ahí es donde entra la problemática, pero son los menos. Yo creo que los más son los buenos políticos, nomás hay que hacer ese quehacer político. Sí, yo estoy de acuerdo, porque a mí no es lo mismo cuando estás afuera y tener una opinión de los que están adentro que cuando estás adentro y darte cuenta de la gran realidad. Y te voy a decir un ejemplito nada más. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, antes de la Cámara de Diputados, yo veía las fotos de que se durmió, diputado flojo, perezoso, perdón la palabra, pero así dicen huevón, porque acá en México huevón es perezoso, huevón y que no sé qué, y se queda dormido y le estamos pagando y que no sé qué, hasta que me tocó estar allí. Y me tocó estar en algunas votaciones donde teníamos que llegar a las 9 de la mañana, X día, y venía 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, 10 de la noche, 12 de la medianoche, 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a 9 de la mañana el siguiente día, o 12 del mediodía del siguiente, y ahí se tomaba la decisión, el voto. De acuerdo, sí. Ajá. Entonces, muchos políticos, pues bueno, no muchos, todos tienen sus oficinas en la Cámara, y pues se iban a hacer unas siestitas de 20 minutos en sus sillones en sus oficinas. Sí. Pero había gente mayor que a lo mejor su oficina estaba lejos del área común, vayamos a decir, de la Cámara como tal, y se quedaban ahí y se quedaban dormidos. Entonces ya los políticos, aunque fuéramos de un partido contrario, veíamos con malos ojos el que un mismo compañero, inclusive un compañero, le estuviera tomando fotos a alguien dormido de otro partido, porque sabíamos la joda que estaba llevando el otro también. Sí, y el por qué o sea, los dos. Así, ¿verdad? Claro. Y que con su ideología diferente a la tuya, pero que la persona también estaba trabajando en lo suyo, aunque pensara diferente. Entonces ya llegó un punto donde ya en común, pues todos lo toman como una regla de etiqueta, decir, no le voy a tomar una foto porque a todos nos puede pasar, precisamente porque a veces se aventaban 36 horas sin parar. Tiene que haber estatura política. Sí. Hasta ahí en el manejo, en los tratos más simples, donde tiene que haber una cordialidad, ¿verdad? Sí. Cuando se pelean, o sea, cuando están discutiendo, porque no es pelea, lo que tenemos que aprender es a discutir. Sí. Sin pelearse. O sea, tú y yo podemos estar discutiendo un punto, ya lo acabamos de... Es más, aunque no lo arreglemos, ya decimos, sí, bueno, ya acabamos de discutir, mañana le seguimos ya con cabeza más fría y salirnos y irnos a comer. Sí. ¿Verdad? O sea... Por eso es político. ¿Será que por eso le dicen políticos? Pues eso es. Dicen, no, es que es comer sapos y no hacer caras. Pues no es así. ¿Por qué lo voy a llevar a un plano personal la discusión? Si es una discusión que se deben de tomarse con la mente fría, sí, con conocimiento de las cosas, con elementos técnicos o científicos para tomar las mejores decisiones, no con el hígado, ¿verdad? Sí. No porque a lo mejor tú me rebombas como persona, pero a lo mejor eres muy inteligente en lo que estás haciendo o en el punto que estás haciendo. Bueno, ahí te discuto a ti y a lo mejor llegamos a un acuerdo, al revés, porque somos sensatos, llegamos a un acuerdo, pero a lo mejor tú me caes muy mal. Sí. Y bueno, pues ya llegué al acuerdo con él y entonces, o al revés. O a lo mejor me caes muy bien, pero tenemos ideologías diferentes. Totalmente diferente y también tienes que llegar a un acuerdo. Sí. Y ya, pues, llego al acuerdo y si quieres me voy a comer contigo. Entonces, eso es donde tienes que tener sensibilidad política y alcance de miras, ¿verdad? De las cosas que están haciendo. A mí me tocó, hablando de esas anécdotas de la Cámara, en la Cámara de Diputados solo hay 2 restaurantes. Hay uno que es así, más económico, un poquito más grande, pero no sé cuántas mesas tenga, 20 mesas, no sé. 20 mesas, sí. No sé si 30, por decir. Pero bueno. Pero hay otro que es más elegante, no es muy caro tampoco, pero tiene menos mesas, la mitad o menos de la mitad. Solo hay 2 restaurantes, pero hay 500 diputados.
más sus asesores, más los empleados de la Cámara de Diputados, más los bancos que hay adentro, las mismas cafeterías, una cafetería que hay, etcétera, etcétera. No te Y da todos abasto, comen, sí. no te da para dónde irte a comer. Entonces, muchas veces pasaba que un diputado del PAN, por ejemplo, es un decir, aventaba un discurso y luego entraba el de Morena y se aventaba y le aventaba toda, tú sabes, pero duro y fuerte. Y al final salían de ahí, pues digo porque a mí también me tocó, y no teníamos dónde comer más que en las mismas mesas. Y a veces estaban dos del PAN y uno del PRI, y llegaba uno de Morena y ¿me puedo sentar aquí? Pues claro que sí, con mucho gusto, compañero, y se sentaban, y a veces hasta se golpearon así en el hombro, oye, me la sacaste una muy buena, y que no sé qué, sí, no, me diste por acá, o sea, ellos mismos conversaban ese tipo de cosas, porque, precisamente porque decían, a ver, no, o sea, no me caes mal, el tema es que no pienso igual que tú, pero hasta ahí, no es un tema personal, no es un tema político. El tema es ese, no llevarlo a temas personales. En la política, pues no es personal, pero con tus ideologías, pues tienes que llevar a buen puerto para el mayor número de gente en tu comunidad, ¿verdad? O sea, nunca vamos a poder darle gusto a todo mundo, ni en la casa, ¿verdad? De cuenta cuando quieres ir de vacaciones, Sí. pues siempre te va a salir un hijo que te va a decir, yo no quiero ir. Sí, o quiero ir a otra parte. Sí, entonces, pero otra vez, no es personal. Sí. Si tú ves lo que se acerca más al beneficio de la comunidad o como tú piensas en tu ideología, pues por ahí tienes que trazar la ruta de negociaciones. Mira, yo voy a volver al punto central Sí. de este podcast. Cuando un joven, ya les dijimos cómo entrar a la política, se van a un partido, se registran, el que tenga con mayor afinidad, tú lo explicaste perfectamente, o un movimiento, una ONG, y por ahí te metes y estás ahí. Hay muchas oportunidades, sí las hay, lo dijiste tú, marketing digital, estrategia política, comunicación política, operación política, ser el candidato o uno de la planilla, si es el candidato a alcalde, puedes ser coordinador de cualquiera de los puntos en la campaña que pueda haber, coordinador territorial, coordinador de aire, coordinador de, no sé, de lo que sea. Puede ser de las personas que crean estructuras, o sea, hay muchas. A mí, los que más me llama la atención, a mí en lo personal, es una candidatura, porque ya lo he sido, y la operación política. Yo creo que a mí me gusta más incluso la operación política que la misma candidatura como tal, ¿no? Tú eso es lo que haces, tú eres operador político, ¿no? Bueno, pues siempre me ha gustado tratar de llegar a acuerdos, tratar de llevar a buen puerto negociaciones, en cuando es candidatos, pues llevarlos a buen puerto. Inclusive cuando hay candidatos que va muy cuesta arriba, bueno, de todo tienes que sacar buenos frutos, es decir, hay veces cuando vas a media campaña que ya se vuelve imposible poder alcanzar a un puntero, pero sin embargo, si tú haces una campaña sensata, si mantienes al candidato, si el candidato sabe que ya no se trata de la campaña como tal, sino en haber que un bien social, ¿sí? Que lo conociera la gente, que sepan que está haciendo algo para la comunidad, que ahí está para cualquier cosa. Entonces, todo lo empiezas a modular. No todo siempre se gana, ¿verdad? En las campañas. Sí. Entonces, siempre debes de, el que anda atrás, o estratega, o operador, siempre tiene que sacar la mejor oportunidad en todas las circunstancias. Entonces, pues no nada más es en las campañas de ganar o perder, sino en que la gente conozca el candidato y ese candidato se mantenga, porque mucha gente entra y no ganó y ya lo ven como que, bueno, ya fue mi experiencia, ya. Bueno, está bien, quisiste y te interesó meterte a la política y lo ves como una experiencia. Está correcto, siempre va a ser enriquecedor. Eso, ¿verdad? Para cualquier persona, vivir una campaña. Pero si realmente tienes la vocación, bueno, aunque no ganes, te va a servir de mucho. Todo tiene, Dios a todo mundo le da su momento. Sí. Y tienes que estar ahí, ¿verdad? Y un operador político tiene que ser como, no queriéndolo comparar con el estratega, porque es diferente, pero me refiero
a que tiene que tener una mentalidad de jugar ajedrez con lo que está sucediendo para poder llegar a negociaciones? Bueno, claro que tiene que estar viendo todo el entorno político en su momento. En las campañas, bueno, pues tienes que ver todo lo que está pasando con todo el mundo. Tienes que tener un conocimiento amplio de quién es el otro candidato, quién apoya al otro candidato, y así te vas yendo, ¿verdad? Generalmente, antes de empezar campañas, bueno, que si se hacen coaliciones, que si no se hacen coaliciones, que si te vas solo, que si no te vas solo, bueno, todo eso significan operaciones y tienes que tomar cuestiones muy ejecutivas de cómo se van a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si te quedas a la mitad, el candidato se va a terminar peleando con el otro candidato. Si los egos de los dos dicen, pues es que yo soy el que quiero salir a dar la cara y nada más soy yo, pues tampoco funciona. O sea, todo eso se necesita poner muy en claro. Y los operadores, en este caso, tienen que ser muy fríos en ese sentido. Yo creo que esa es una de las cosas, que son muy fríos para ver todo de una manera muy ecuánime, ¿verdad? Y saber por dónde se deben de trazar las rutas. Si alguien quiere dedicarse, por ejemplo, a ser un operador político, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues para empezar tienes que estar muy metido. Muy metido, ¿no? Y saber quiénes son todos los actores. Necesitas tener mucha información de lo que está sucediendo en tu entorno para poder así tomar las mejores decisiones. Y 3, tienes que ser una persona de mucha confianza, de confianza a ciegas con el candidato, en este caso en las campañas, con el candidato, porque si no, no va a servir de nada el que tú puedas llegar a acuerdos, puedas pedir apoyo a gente en determinados lugares, si tu candidato no te lo cumple, o no está de acuerdo contigo, o le dices, por favor, llévate este discurso que lo hizo el estratega así, y a la mera hora lo cambia, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pasa, me supongo. Todo eso tiene que haber mucha confianza de las dos partes para que se lleguen a buen puerto las cosas. En este caso, los operadores, que son gente que tiene bastante conocimiento de tal o cual causa, y conocen a todos los demás actores políticos, o se pueden sentar con ellos si es que no los conocen, ¿verdad? Pero que lo ven frío, ¿verdad? Tienen que ser muy técnicos en ese sentido. Sí. ¿Tienen que aprender habilidades de negociación? Bueno, pues ¿sirve? Yo creo que lo más, yo les diría ahí, métanse a un diplomado, ¿no?, de negociación, porque eso es bueno. Política es siempre estar negociando, ¿verdad? Entonces, como tú sabes, hay herramientas para poder negociar que las necesitas implementar. Siempre el estudiar y el tener mayor conocimiento en todas las áreas de tu vida te va a ayudar, ¿verdad? Bueno. Entonces, claro, te tardas más, ¿verdad? Porque tienes que estudiarlo, pero así es la vida. Sí, hay que prepararse, ¿no? El que más se prepara, más logra. Eso, muy bien. Bueno, Miguel, aunque no lo creas, ya se nos fue más de una hora en este podcast. La verdad que en estos últimos minutos creo que sacaste la clave importante para aquellas personas que dicen, a mí me interesaría algún día ser un operador político o estratega, o por qué no candidato, o ser parte de este mundo, universo de la política. Y creo que en este podcast van a tener respuestas a muchas preguntas que se hacen. Te agradezco mucho por aceptar la invitación y salir de las sombras, ¿verdad? Y poder estar haciéndolo públicamente a través de las cámaras. Al contrario, René, te agradezco mucho, de verdad, la invitación. Quiero decir aquí público que eres gran amigo mío. Atesoro mucho tu amistad. Igualmente. Y ojalá me sigas invitando y aquí le echamos el chal. Aquí están los micrófonos abiertos y las cámaras también para cuando quieras, porque el tema da para mucho, ¿verdad? Da para mucho. No, y al rato que nos toque hablar también de lo que está pasando acá en la ciudad, en el estado. Ándale. Eso estaría bueno, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias a todos por estar en este otro episodio de Mentes Maestras y nos vemos en el próximo. Gracias.